Ok, segundo negro. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy con nuestro invitado especial, el doctor Bartolomé Finisola Shelly, y con él vamos a hablar en esta parte, doctor, ya en el segundo bloque, de todo lo que es la etapa ya de la adolescencia y la juventud. Estamos hablando ya de bachillerato. Usted nos decía que pasa del Montessori a hacer el sexto grado y se queda hasta el quinto año de bachillerato en el Colegio Javier. Ese cambio, ese salir de un colegio quizás un poco más modesto, más pequeño, donde prácticamente todos se conocían, a pasar a una institución más numerosa. ¿Usted recuerda cómo fue esa transición? Sí, por supuesto. Quinto grado éramos 5 o 6 alumnos, porque éramos pocos. El Montessori, sobre todo en cuarto y quinto grado y sexto grado, tenía pocos alumnos. Y por supuesto que eso nos permitía mucha cercanía con el profesor o con la profesora. En el Colegio Javier era más grande, era numeroso. Yo fui integrante de la primera promoción. Eso tuvo sus ventajas porque éramos un punto de referencia. Y un detalle interesante en donde yo señalo que a veces uno las debilidades las puede transformar en fortaleza. El Montessori el Javier tenía una característica que dividía a los alumnos en 2 grupos en cada curso. Cuando llegué a sexto grado, dos grupos de más o menos 25 cada grupo, y por filas. Y él tenía la metodología que le preguntaban al que estaba de primer lugar una pregunta, y si la sabía se quedaba ahí, pero si no la sabía le preguntaban al segundo y él pasaba primero. Pero por supuesto que llegó de último, que fui yo, que me incorporé y me pusieron de último de la tercera fila. Y yo he sido miope después de ya los últimos años que me operé por las cataratas y no uso lentes, pero yo desde pequeño usaba unos lentes muy gruesos. Entonces eso me sirvió a mí más bien de estímulo, porque la única manera de yo estar adelante era estudiando. Entonces empecé de último y seguí avanzando y llegué a los primeros lugares, y siempre trataba de mantenerme en los primeros puestos como una forma de poderme mantener cerca. Y la formación era eso que al principio parecía un juego, era un estímulo. Después hablando ya con algunos padres jesuitas, que venía desde los jesuitas desde los inicios de la educación jesuita. Aquí se llamaban Tigres y Leones, pero en Europa llamaba Roma y Cartago. Entonces, eso buscaba precisamente que el individuo se superara individualmente, que tratara de superarse y cada vez ser mejor, que es lo que se llama el magis ignaciano, la excelencia. Y a su vez, cada grupo estimulaba el trabajo en equipo. Y eso realmente es algo que yo lo agradezco mucho de la educación en esa etapa de los jesuitas. Cuando terminé pues mi bachillerato, y como le decía, tenía múltiples actividades. ¿Qué mención la hizo? Ciencias. Tenía múltiples actividades en la parte de deporte, en la parte de música, en cuanta cosa había yo me metía. Pasaba todo el día. No había tampoco tanta oportunidad de que lo llevaran a uno de un sitio al otro, sino desde la mañana hasta la noche prácticamente en el colegio, y recibía uno una formación bastante completa. Tuve oportunidad pues ahí de participar en grupos como la Congregación Mariana, en el Centro de Estudiantes. Después aquí hubo una agrupación de Centro de Estudiantes Federado de Educación Libre, y yo estuve metido ahí. Me gustó siempre meterme en ese tipo de actividades. Al finalizar el bachillerato, pues, siempre me gustó la medicina desde niño. ¿Recuerda de qué momento? Pero mamá dice que yo desde pequeño le decía ya que iba a ser médico, sí. Pero siempre me gustó, y pienso que también influyó el hecho de que Francisco estudió medicina y era mayor que yo, y esas cosas por supuesto que influyen. En ese momento una hermana mía vivía en Caracas, y entonces me fui para Caracas y estudié ahí en la escuela Racetti, y también fue muy
Realmente la educación en ese tiempo en la Facultad de Medicina era muy exigente, pero repito, con la formación que llevé de bachillerato no tuve problemas para insertarme en otra ciudad y la calidad de los docentes muy buena. Había muchos docentes que habían sido los fundadores inclusive de movimientos científicos venezolanos. El hospital universitario tenía realmente poco tiempo de inaugurado, porque el hospital universitario de Caracas se inauguró en el 57, el 56, y en el 57 empezó a funcionar y todo funcionaba muy bien. Por supuesto, ahí las dimensiones de la universidad eran mayor. Nosotros en el primer año éramos 300 estudiantes. Era una época bastante convulsionada, pero bien, y ahí también me metí en algunas actividades, realmente no políticas, sino más bien en el movimiento universitario católico. Estuve en la presidencia del movimiento universitario católico de la Universidad Central, y también me metía en actividades extracurriculares. Siempre me gustó estudiar, pero no dedicarme solo al estudio, sino a complementar mi formación en diferentes actividades. Nosotros teníamos un grupo con algunos profesores que, además de medicina, veíamos algunos aspectos de tipo humanístico. ¿Y recuerda cómo fue ese cambio de ese Barquisimeto en el que prácticamente todo el mundo se conocía a Caracas, a la capital de la República? Sí, yo me adapté bien, ¿no? Me adapté bien porque, bueno, unos muchachos también se adapta fácil, pero por supuesto que fue un cambio, ¿no? Primero, no vivir en la casa, porque vivía, aunque tenía una hermana en Caracas, pero no vivía con ella directamente, nos veíamos todos los días, pero vivía en una residencia, y eso es un cambio de vivir en la casa a mudarse a una residencia. Por supuesto que es un cambio, pero me adapté bien, me adapté sin problemas, y me desenvolví bien, y a mí realmente me gustó y me gusta. Caracas me adapté muy bien, me gustó la vida en Caracas en ese momento, y por supuesto las mismas actividades culturales y todo lo que podía hacer y aprovechar de Caracas lo hice. Y hice un buen grupo de amigos también. Allí sale como médico cirujano, ¿no? Ahí salí como médico cirujano. Realmente nosotros terminamos en el año 70, pero ahí hubo un allanamiento a la universidad y nos quedamos un vacío. Ya habíamos terminado, podíamos ejercer, pero el título propiamente me lo dieron en marzo del 71, el 10 de marzo del 71, el día del médico. Nos graduamos por secretaría, porque la universidad estaba intervenida. Ya con el título en mano, ¿cuál fue su primera experiencia? Con el título en mano, siempre quise empezar en el medio rural, a pesar de que yo precisamente en ese interín de mientras terminábamos nosotros y nos daban el título, estuve en Estados Unidos con unos amigos visitando algunos hospitales, pero mi intención era empezar en el medio rural. Tampoco quise quedarme en hospitales de Caracas, sino venir al medio rural, y me vine aquí a Barquisimeto y hablé pues que yo quería empezar a ejercer en el medio rural por la misma razón de que siempre me interesó pues la parte social, y se presentó la oportunidad de ir a Duaca. Realmente fue otra universidad para mí, porque llegar recién graduado al medio rural en el hospital de Duaca, un hospital pequeño, pero inmediatamente me conecté mucho con la comunidad y empezamos a realizar una serie de actividades en donde la comunidad, la ciudadanía empezó a participar en algunas propuestas. Ahí le propuse yo la posibilidad de organizar un pequeño servicio de cardiología. Aunque yo no era cardiólogo, ya estaba inclinado por la cardiología, y entonces le propuse crear un pequeño servicio. En ese momento lo pedí para que nos dieran apoyo la Dirección de Salud, pero no lo hicieron porque consideraban que no había recursos. Pero entonces con la comunidad compramos un electrocardiógrafo, compramos un tensiómetro,
Y ese fue el núcleo inicial de todo el programa cardiovascular del Estado de La Jara, porque es con la comunidad. Y yo lo cito como ejemplo de la importancia de la comunidad, de la gente que está estable en una ciudad en un momento dado. Después, un hecho interesante que también significó la participación de la gente, cuando empezó en 1973 la pasantía rural de los estudiantes de sexto año de medicina en Duaca, yo recordé pues que en mis pasantías en la universidad, el estudiante de quinto y sexto año de medicina, que es casi médico, no era aprovechado lo suficientemente. Entonces le planteamos a los estudiantes que si estudiaban un problema debían proponer y ejecutar una solución. Entonces hubo un grupo que estudió la atención de los ancianos en Duaca, concluyó que era una población que estaba desasistida, que había ancianos en el hospital que no estaban enfermos, sino que estaban ancianos, había ancianos abandonados en su casa, y propusieron hacer una residencia de ancianos, y entonces la hicimos con la comunidad. Bueno, esa residencia de ancianos sigue funcionando, se inauguró en el 74 y sigue funcionando dirigida y apoyada por la comunidad. Vamos a hacer una pausa, doctor, en esta conversación que tenemos. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes conversando con el doctor Bartolomé Finisola Cheli.